Me tengo que comer el micro. Arratsaldeon esaten ari nintzen. Arratsaldeon da mila esker gurekin egoteagatik. Arratsalde honetan gainera egiten duen eguraldi honekin. Os decía que en primer lugar gracias. Gracias a todos por estar aquí acompañando a Eduardo esta tarde. Y como siempre tenemos que decir, porque estamos obligados desde Leones de Oro, y el presidente José María Vélez de Mendizábal, que hoy no puede estar, pero me lo ha recordado, gracias también al Círculo Vitoriano, Blanca, porque os debemos mucho, entre otras cosas que nos cedáis aquí una pequeña sede, eso es de agradecer. Gracias, como os decía, pero bueno, aquí el protagonista esta tarde no es otro que Eduardo Valle Pinedo, un hombre que tiene estudios, es diplomado en empresariales, pero que sin embargo es conocido por todos y todas, vosotros y vosotras, porque es un ratón de biblioteca, es un investigador incansable de esta ciudad de Vitoria, de sus fiestas, de sus tascas, bares y cafetines, sobre todo de esta última cuestión de la que ha dado ya varias conferencias, todas magníficas, y ya veréis cómo esta de esta tarde no va a desmerecer con las anteriores. Eduardo, además de ser diplomado en empresariales, es secretario de Leones de Oro, es un blusa vitoriano conocido, y bueno, en su humildad se está poniendo ya ahí colorado y me está diciendo no sigas más. Pero es un fenómeno sobre todo, como os digo, investigando las tradiciones y cuestiones relativas a nuestra ciudad. Aquí tengo un libro curioso, Catálogo General de la Tarjeta Postal en Álava, tomo sexto. Eduardo, ¿por qué este tipo de investigación? ¿Por qué este tipo de investigación y cómo y por qué y de qué manera y con qué materiales alimentas estas presentaciones? Bueno, este tipo de presentaciones normalmente se alimentan a base de, sobre todo, expedientes administrativos, por ejemplo, documentos de matrículas industriales, también hay testimonios personales, fotos de diferentes archivos, etcétera, etcétera. El problema está en que yo desconocía, hasta diciembre del año pasado, que también había nada más y nada menos que tarjetas postales editadas por tascas, cafetines y bares, como bien has dicho tú. Entonces esto fue gracias a, yo les llamo los coleccionistas, así, en abstracto y en genérico, porque son ellos los que, este es el sexto, es decir, hay 5 tomos anteriores de tarjetas postales de Álava. El material gráfico que hay ahí incluido es absolutamente abrumador, es algo tremendo y una aportación gigantesca a la historia visual de Vitoria y de Álava. Y entonces, bueno, pues cuando sacaron esto en diciembre del año pasado, pues bueno, ya me dijo Jesús, uno de ellos, me dijo, bueno, pues a ver si podemos hacer algo con esto. Y entonces pues nos pusimos a ello. Y aquí estamos con lo que hemos podido un poquito, bueno, pues abreviando también un poco. Veremos las postales, algunas cuantas postales de ellos, de diferentes bares, diferentes restaurantes, etcétera, etcétera. Y luego veremos un poquito todo aderezado con diferente material que yo he ido acumulando, digamos, en los últimos años, a nivel de publicidad y demás. Alguna otra sorpresita también tendremos. A ver, sorpresas. Eduardo, vivimos tiempos de nuevas tecnologías, de internet, de podcast, de blog, de páginas web. En este momento, la tarjeta postal, mis hijos, por ejemplo, no saben qué es una tarjeta postal. En este momento, ¿qué consideración tiene la tarjeta postal para ti? El micrófono en la boca. Ay, de nuevo. Os decía que vivimos tiempos de internet, estamos en el siglo XXI, estamos insertos en la sociedad de la tecnología y todos consumimos pues a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué cabida, qué consideración tienen para Eduardo? Le preguntaba, las tarjetas postales. ¿Son una pieza de museo? ¿Son algo más? ¿Es parte de la historia? ¿Es un documento histórico? ¿Es patrimonio inmaterial? ¿Qué es para ti? Yo creo que ante todo es un documento. Ante todo es un documento, independientemente de que esté circulada o no circulada, es un auténtico documento. Insisto que este es un tomo
pero habría que ver los miles de fotografías, muchas de ellas inéditas, que no están ni en los archivos siquiera, que aparecen en estas postales. Por tanto, el valor que tienen es absolutamente increíble. De acuerdo, hablabas de los coleccionistas. A mí me ha dejado inquieto esto de los coleccionistas. Bueno, los coleccionistas son ¿Quiénes son los coleccionistas? Son una cuadrilla que están por ahí, han llegado por ahí, unos cuantos que están por ahí. Pues los voy a citar: Jesús Gómez Ugarte, que pensamos que no iba a poder estar, pero sí está al final, Juanjo Zurro Martínez, Maki Garcés de los Hoyos, Javier García Ruiz y Juan Manuel Galera. Además de esos he visto también a Ángel Quintana, que también es otro del grupo. Y bueno, todas estas personas llevan haciendo un trabajo absolutamente gigante en cuanto a la presentación y al rescate de tarjetas postales de Álava y de Vitoria. Gracias a ellos y a más gente que hay por aquí, pero en principio gracias a ellos por haber hecho esta maravilla y por haberme enseñado que también a través de las tarjetas postales se puede estudiar los bares. Muy bien, a mí no me queda nada más. Eduardo, ¿querrías decir algo más? Nada más. Lo único, aquí hay un poco de agua, mientras si te quedas... hay una botella pequeña, ¿querrías que pidiéramos una de litro? No va a ser necesario. No va a ser necesario. Bien, de acuerdo. Eduardo, adelante, Zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, pues como está dicho más o menos todo los preliminares y demás, yo lo que voy a hacer va a ser empezar cuanto antes. Bueno, esta es la portada del libro que estábamos comentando. Tomamos esto de las tarjetas postales publicitarias. Son publicitarias, en este caso, son publicitarias en el tomo sexto, y una parte de este hermoso tocho pues está dedicado a restaurantes, hoteles, bares, alguna cafetería que otra, y eso es ahí donde me he fijado pues para poder desarrollar un poquito todo esto. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera. La primera es esta preciosa fotografía, que es una fotografía del Hotel y Café Universal. Para todos los que estamos aquí, bueno, me imagino que lo reconoceréis, es el edificio que está en la esquina de Dato Compostas, es decir, lo que fue el Banco Vitoria durante muchos años y que hoy es el Banco Santander. Esto era, bueno, es un café muy antiguo, porque anteriormente había sido de Clemente Olave. Seguramente os sonará Clemente Olave, porque fue un personaje un tanto, bueno, vamos a dejarlo así, un tanto oscuro. Tenía su café, pero al marcharse a vivir a la calle Estación, calle Dato, pues entonces se quedó con el café una compañía suiza que se llamaba Zanetti y Zala. Entonces ahí estuvieron pues Tomás Zanetti y Eduardo Mengotti, que eran los gerentes del local, al menos hasta 1908. Hay que decir que esas mesas que se ven ahí son los primeros veladores que se utilizaron en Vitoria, allá por 1889, 1890, no está muy claro. Después de varios intentos en los que el ayuntamiento que no, hasta que al final bueno, pues, se convencieron, porque ya en algún buen café de Donostia, de Don San Sebastián, pues ya se habían instalado y entonces pues bueno, había que ir de acuerdo con los tiempos y se instalaron pues esos veladores. Bien, bueno, luego a partir de 1908 lo cogió un tal Bernardino Ochoa junto con Pedro Cobas y con Alejandro Cárdenas. Y este Bernardino Ochoa, que era de La Guardia, era músico, de hecho tocaba aquí mismo, hizo obras en el hotel, vendía instrumentos de música y tenía este aspecto en 1913 el café Universal. Puede parecer una postal de un café parisino o italiano o del centro de Europa, una auténtica maravilla. La fotografía creo que es preciosa, donde se ven pues una serie de clientes ahí, pues parece que muy distinguidos. El sitio era distinguido y era muy refinado. Tenía un pequeño casino también, había ruleta, y también había un pequeño observatorio meteorológico que tenía este buen hombre, Bernardino Ochoa. Aquí se ve otra fotografía. Esta es ya la calle de la Estación, actual calle Dato, donde se ve también pues, los veladores que hay al lado del hotel y de la cafetería. Digo que tenía también una especie de pequeño observatorio meteorológico
porque a este hombre, a Bernardino Ochoa, le gustaba hacer predicciones, y aparte de también el restaurante Café Universal a 3,50 pesetas en fiestas, esto es de 1902, antes de Bernardino. Aquí, pues desde el Café Hotel Universal, tiempo probable para mañana. Hoy se presenta el tiempo tormentoso, continuando mañana también, Ochoa. Eso lo publicaba en La Libertad, y bueno, en muchos días, si había tormenta, pues decía, mañana va a servir la tormenta. Bien. Bueno, este café se trasladó en 1917 a la esquina de San Antonio con Arca. Perdón, de San Prudencio con Arca. Lo que luego fue Iruña. Entonces aquí Bernardino Ochoa dejó el café en 1920, y en 1922 adquirió el local un empresario bilbaíno que era Gregorio Bayo Zuricaldai, que es el que hizo el café Iruña, que es el que podemos ver ahora mismo en esta diapositiva. Bueno, hay que decir que el Iruña se inauguró el 3 de agosto de 1922. Hay que decir que la historia de Alavés el Deportivo Alavés fue un local importante, ya que en 1924 ya tenía su sede ahí el Deportivo Alavés. Tenía un pequeño local donde hacían allí papeleo, lo que tenían que hacer. Me imagino que lo poco que tenían que hacer en aquellos años. La fotografía es francamente bonita de la plazuela de donde ahora está el Caminante y de la calle San Prudencio. Aquí vemos el Café Iruña, una fotografía bastante mala de calidad. Está publicada en la revista Celedón de 1929, donde se ve en plenas fiestas, se ve el kiosco para comprar las entradas de los toros, gentío por todos los sitios, y ahí el Café Iruña con ese toldo rayado, que incluso se hizo eco de él pues en la revista Celedón, haciendo las aleluyas de Celedón. Aquí le vemos a Celedón yendo a Iruña porque quería hacerse futbolista, ¿no? Quiere hacerse futbolista, y en nuestro 11 se alista, en el 11 del Deportivo Alavés, por supuesto. Y aquí le vemos en la siguiente viñeta hablando con Amadeo García de Salazar, que era entonces el entrenador y el factotum del Deportivo Alavés, y ahí está pues lo que era el interior del Iruña. Esta es otra fotografía del interior del Café Iruña. Fue realmente el último café de los clásicos, que todavía hay gente que lo recuerda, porque bueno, los otros ya habían desaparecido con anterioridad, el suizo, el moderno, pero este duró abierto hasta 1974. Y ya en 1975 se derribó toda la manzana, donde estaba también el Barcholete, donde estaba el Garmendia, etcétera, etcétera. Y entonces ya pues cambió completamente el aspecto de la manzana. Otra postal maravillosa de tarjeta postal en Álava, tenemos esta es de 1935, la calle Dato, y ahí vemos la marquesina del café suizo. Se ve también, igual lo veréis mejor que yo, igual el letrero del café suizo, aunque no estaba en muy buen estado. Pero bueno, este café pues ya funcionaba ya en 1876. Clemente Olave, que es el que hizo la casa, que es donde hoy en día están los servicios centrales de la Caja Laboral, la Cucha, pues alquiló los bajos para el café a Matosi y compañía, que era otra compañía suiza que se ocupaban de, bueno, que tenía más en diferentes capitales del estado, tenía diferentes cafeterías, eran empresarios del café. Hay que tener en cuenta que los primeros empresarios cafeteros a nivel nacional, muchos de ellos eran italianos y muchos de ellos eran suizos, franceses también, pero sobre todo italianos y suizos. Vale, en 1905 se marcharon los suizos, y pasó a dirigirlo Miguel López Vadillo y Manuel Cobo, y luego al final ya fue Manolo Cobo y sus descendientes los que continuaron con el café. Aquí se ve otra fotografía, esta es del archivo municipal de Santiago Marina, donde se ve también muy bien el café, la portada del café suizo. Bien, aquí hay una fotografía de Celedón de 1933, donde se ve el interior del café, con las mesas de mármol, etcétera, etcétera, muy clásico.
Y este es el patio que había en la parte posterior, donde se hacía, bueno, había juegos de rana y donde había bailes en verano y donde también se practicaba el patinaje sobre ruedas. No sé qué plan sería, pero bueno, patinaje sobre ruedas. Este es un anuncio muy bonito de la revista Victoria en 1924, restaurante a la carta y por cubierto, y servicios especiales también para bodas y bautizos, situado en el sitio más céntrico. Bueno, eso también lo decía Iruña, pero total estaban al lado. Bueno, aquí esto es de las pocas cosas que quedan del suizo. Aquí vemos 3 tipos de taza y una cafetera de las que se utilizaban en aquel entonces para los cafés de la época. Es gentileza de Carlos Valle Cobo, descendiente también de los del café, y bueno, pues ya se puede ver ahí unas tazas bastante, algunas de ellas un tanto churriguerescas, con mucho adorno. Este es un vaso del café suizo, donde todavía se puede ver el suizo está en perfecta conservación, y es una gentileza de Edurne Martín Marinaga, que también está por ahí, que también me ha cedido esta taza preciosa del café suizo. Esto es lo que queda de hoy por hoy, más alguna cosa que habrá por ahí, lo que desconozco, del café suizo. Bueno, hablando del café suizo, hay que hablar de uno de los hijos de Manolo Cobo. Hay que decir que Manolo Cobo era el pasiego. Manolo Cobo era el pasiego, era de una localidad de Cantabria, y tenía un prado donde tenía vacas y se le llamaba el campo del pasiego. El campo del pasiego es el actual campo del terreno de juego de Mendizorroza. Este señor se lo vendió al Deportivo Alavés en aquellos años y pasó de ser el campo del pasiego a ser Mendizorroza. Bueno, pues bien, uno de los hijos de Manolo Cobo, Ricardo Cobo, que conocía perfectamente la hostelería por haber estado con su padre, lógicamente, en el café suizo, el 28 de abril de 1925 abrió este bar, antes de ir a lo que veremos luego, el bar del Prado. Bueno, yo por lo que he estado mirando esto, estaba en un chalet que se llamaba Villa Margarita, y que hoy en día sería esta casa, muy reformada evidentemente, que está en el Paseo del Batán. Esto se llamaba en su momento Villa Margarita, y aquí es donde parece ser que instaló el 28 de abril de 1925 el bar del Prado. Parece ser que vuelvo a repetir el tema de los juegos de rana, porque esto en esta época, 1925, Primo de Rivera ya había instalado su dictadura, y una de las cosas que había hecho era prohibir todo tipo de juegos, al menos en un principio, todo tipo de juegos. Y parece ser que luego los que eran de cierta habilidad, parece ser que los autorizó, y de esta época por eso es donde se hizo bastante familiar el tema de los juegos de rana en este y en otros muchos sitios. Ya hemos visto también en el suizo. Vale. Una vez estuvo 2 años, justo 2 años, y en 1925 cerró el Hotel Quintanilla. Cerró el Hotel Quintanilla, que es donde, bueno, la casa que hace esquina de San Prudencio con Dato, y entonces en uno de sus huecos pues instaló su nuevo bar, el bar Aucholi, un bar elegante, guapo, distinguido, pero a su vez era bastante, bastante moderno a todos los efectos. Era una sede no oficiosa, pero estaban también los de Alavés metidos siempre ahí. Y sobre todo una de las cosas que más llamaba la atención, y ahora lo habréis visto en muchas otras ocasiones, eran los mosaicos, los azulejos decorados que había en la barra del bar. Eran los 7 vicios y las 7 virtudes en castellano y en euskera, y con diseño de Odulio López Duralde, alguien de que luego hablaremos más veces. Odulio López Duralde trabajó para la cerámica de Salvatierra, que fue la que hizo los azulejos, y los diseños eran de, como digo, de Odulio López de Duralde. Bueno, aquí también era uno de los mejores clientes de este bar, era Mr. Harris, Walter Martin Harris, que era Mr. Harris, entrenador del Deportivo Alavés, un inglés que parece que se ponía
morao de whisky en este bar y que incluso tenía que ser llevado a sus dependencias por sus propios jugadores. No podían poner Mr. Harris. Bueno, eso está contado por Jacinto Quincoces, que algo sabría del asunto, ¿no? Bueno, esta es la postal, maravillosa, muy bonita, además de una... Parece ser que por los coleccionistas está catalogada como de una dificultad de conseguirla bastante notable. Hay otra fotografía, el resto de los postales, esta es del archivo municipal, donde no están los señores de la barra, pero está pues un camarero y está un chiquito que no es que esté viselado, me imagino que es que se estaba moviendo y por eso no se le ve la cara. Bien, ¿qué pasó con el Gaucholi? Pues el Gaucholi pues les cayó mal a las autoridades que se hicieron cargo del asunto a raíz del 18 de julio del 36 y pues primero lo cerraron porque decían que ahí se reunían gentes de rojos o nacionalistas o no sé, lo que fuera, y con posterioridad de ahí, con mala hazaña por supuesto, la piqueta acabó con esos magníficos azulejos de Obdulio López Duralde a la limón con la empresa de Salvatierra. Bueno, a partir de ahí, pues Ricardo Cobo, este es otro de la época, muy curioso, San Prudencio, frente al Café Iruña. El Café Iruña era realmente una referencia, refrescos, tal, bueno. Aquí hay otro anuncio, este señor de la caricatura de las gafas, este era Ricardo Cobo precisamente, el templo de la juventud, el bar predilecto de la buena sociedad y la alegría de los deportivistas, por supuesto, de los del Alavés. Aquí otro también, ya, sándwich, mal escrito, pero bueno, sándwich al fin y al cabo, bueno, pues, eran los tiempos, ¿no? Empezaba a haber una hostelería nueva con distintos productos que no eran los que antiguamente se expedían en los cafés tradicionales de toda la vida, ¿no? Y esta es una taza preciosa también, gentileza de Edurne Martín Barinaga, que es una taza del Gaucholi. Es una taza del Gaucholi, ahí está, un pequeño tesoro. Bueno, a raíz de la demolición, del cierre del bar y todo eso, de la demolición de la barra, pues lo que era, fijaros qué diferencia entre los anuncios del bar Gaucholi, con este anuncio del norte, en 1937, Bar Cobo. Bar Cobo, pues lo único que se podía haber llamado Bar Ricardo, ¿no? Bueno, y ahí acabó la magnífica y maravillosa historia del Gaucholi, un sitio muy importante en la historia vitoriana. Bien, después del Gaucholi, ahí estuvo instalado el bar deportivo, ahí lo tenéis, una fotografía del archivo municipal de Santiago Harina. Ahí tenéis, bueno, la casa de al lado todavía no está construida, y ahí estaba pues el bar deportivo. Durante muchos años también vendieron entradas del Deportivo Alavés, de los partidos de Alavés. Bien, esta es una fotografía de Arqué, del archivo municipal, donde se ve el interior del bar deportivo, ya con bastantes cuestiones ya de más modernidad. La foto es de 1957. Y acabó siendo la cafetería Feldman. Esta es una fotografía también de Arqué. Acabó siendo la cafetería Feldman. Vale. Iba a decir... Vale. Hoy en día es lo que hay, una oficina de una empresa energética, imagino. Sí, energética. Vamos a continuar. Bueno, este era el restaurante Royalty. Yo supongo que poca gente habrá oído hablar de él. El bar Royalty se instaló en 1935 por Francisco Calzón, que era un empresario de hostelería que tenía el Hotel Biarritz, que recordaréis estaba en la calle Arcas. En la calle Arcas con Florida, y tenía también otro restaurante que se llama El Caserío. No sé si os acordaréis dónde estuvo la comisaría de policía municipal, al lado de la Plaza de Toros Vieja.
Bueno, pues en esa casa, en esa edificación, estuvo el restaurante del Caserío, que era especialista en bodas y en despedidas de soltero. Bueno, Royalty, en la calle Dato 35. La casa no existe, hay otra casa de nueva planta, en la calle, bueno, esta es la postal que aparece en el tomo, el restaurante Royalty. Aquí hay es la única publicidad que he visto, es el programa de fiestas de 1936, que se llegó a editar, aunque no hubo muchas fiestas, pero se llegó a editar, y podéis ver ahí, Royalty, restaurante, Dato 35, servicio, todo a la carta. Y aquí, donde los horarios de las horas de salida de los autobuses y tal, pues aparece también restaurante Royalty Dato 35. Bueno, este es el edificio donde estaba el Royalty. Esto es lo que hay hoy en día. Entonces, en este mismo edificio, bueno, el portal entonces estaba en medio. A un lado estaba el Royalty y al otro lado estaba el Marinda, del que luego hablaremos. Vale. Bueno, el Royalty, cosa curiosa, bueno, no es curioso. Así como el Gaucholi se tuvo que cambiar en Barcobo, pues el Royalty no es que tuviera nada que ver con... Pero bueno, el Royalty sonaba extranjero y entonces había que cambiarle el nombre. Y tuvieron que cambiar el nombre, y que mejor ponerlo que Mesón Nacional, para quedar bien con todo el mundo, ¿no? Bueno, no había más remedio que quedar bien, evidentemente. Pues esta es una postal muy bonita. Era un local con bastante clase, tenía hasta botones en la entrada para recibir a los comensales, a los clientes, y era un sitio muy bueno porque hay que tener en cuenta que estaba al lado de la Nacional 1. La Nacional 1 pasaba justo al doblar la esquina por la calle Florida. Entonces, eran sitios en los que la gente de cierto nivel, por supuesto, pues paraba a llegar a la Victoria y comía o cenaba. Bueno, en el año 1977 se trasladó, bueno, hay otra postal, este es del interior, muy bonita, también, otra postal, preciosa, con las mesas, etcétera, etcétera. Y este es otro, bueno, con más grafismo y demás, ¿no? Restaurante de mesa, Mesón Nacional, otra postal. Y en 1977, esto es de la vida vasca de Trentenere también, Pensamiento a la vez de 1944, Mesón Nacional. Otra, de la revista Fin de Año, que pasó, recordamos publicaciones antiguas que ya hace muchos años que no existen. Y en 1977 se trasladó a la calle Florida, perdón, la calle Ortiz de Zárate. En los últimos años hace muchos años ya se quitó lo de Nacional y se quedó solamente ya como mesón. Un saludo, si no sé si están por aquí, para Juan Sánchez Pérez y Juan Ignacio Lecea, que desde 1992 fueron los que llevaron el negocio hasta junio del año pasado, en el que ya por jubilación pues cerró sus puertas. Quiero volver antes de nada a esta postal, porque esta mañana me he enterado del nombre del caballero que está de botones ahí en la entrada del restaurante. Sabino Fernández de Retana. Sabino Fernández de Retana. Su hija me ha dicho que este es mi papi, que falleció en 2013, y bueno, pues un recuerdo para él. Eso ha sido de esta misma mañana. Ahí mismo trabajó José Mari Fernández de Retana, que luego fue cocinero del HF, del Hotel Frontón, que fue también, bueno, estuvo también en varios sitios prestigiosos de Bilbao, y que luego fue jefe de cocina del Erguea y del Conde de Álava, hasta que se jubiló. Este era hermano de este chico que está aquí en la puerta. Como hemos dicho, el Mesón Nacional cerró sus puertas en junio del año pasado.
Bueno, antes de seguir con el siguiente bar, que va a ser el Marinda, vamos a hablar quiero mencionar a un hostelero victoriano de aquella época, que era Miguel Fernández Nicolai. Miguel Fernández Nicolai tenía hasta 2 bares, uno en la calle San Prudencio y otro aquí en la calle Dato. Uno era el Savoy, que estaba en la calle San Prudencio, donde luego estuvo el bar Arana, que seguramente que algunos de ustedes recordarán. Hoy en día es prácticamente enfrente del teatro principal. Ese era el Savoy, y luego tenía el Iskra, que era, bueno, pues el que luego vamos a ver. Con los tiempos de la guerra, al Savoy le llamaron Saboya, que era como más casero, ¿no? Y el Iskra, pues hombre, Iskra era una palabra rusa, nada más y nada menos, que significa chispa. Era un diario que se publicaba en varios países y que lo había fundado nada más y nada menos que Lenin. Entonces me imagino que con esos antecedentes estaba clarísimo que el nombre de Iskra pues tenía los días contados. Y de hecho, pues pasó lo que decía Moncobo, el periódico Norte de la Falange, Bar Miguel y Vasque Chutas. Bien, eso es lo que hubo, y si ustedes salen ahora pues de la charla, que hay una tienda también de energía, de Iberdrola concretamente, pues este fue el Bar Avenida, que fue previamente el Iskra. Tuvo otros nombres también, pero cerró ya en principios de los 80 con el nombre de Avenida. Creo que recordaréis unos cuantos. Este bar. Bueno, pues hay una oficina para contratar luz. Bueno, esto viene a cuento de que este hombre al que le cambiaron de nombre 2 veces en los bares, pues parece ser que a la tercera dijo, esta vez ya no me lo cambian. Y entonces montó esta era la postal, el restaurante Marinda. Y a Marinda, bueno, no tenía... entonces en los años 40 abrió el bar Marinda, que estaba en el mismo edificio, como he dicho antes, que el Mesón Nacional, uno a cada lado del portal, y eso, compartían edificio. Bueno, estuvo gestionado después de Miguel Fernández Nicolai por Pilar López de Arcaute, desde 1954, que anteriormente había regentado el Bar Mi, que estaba en la esquina de la calle San Francisco con Nueva Dentro. También os acordaréis. Aunque se lleva ya muchos años cerrado. Luego entró su hermano, Manolo López de Arcaute, hasta 1971, y luego ya en 1976 ya con otra gerencia pues ya se cerró. Bueno, esta es una foto del interior, ahí con la plantilla y los clientes y demás, y luego está ahí esta otra postal muy bonita, donde se ve las mesas sacadas fuera, se que haría bueno que fuera, y están en la calle, es decir, a modo de veladores, a modo de terraza, como diríamos hoy en día, pues están comiendo, claro. Bueno, aquí hay un anuncio del Marinda Bar, dato 35, exactamente igual que el Mesón Nacional y antes Royalty. Este es de 1944. Este es de la revista Fin de Año, que dirigió hace muchísimos años Venancio del Val. Y esta es una sorpresa que me dio gentileza de Begoña Gómez, amiga mía. Es un azucarillo del Bar Marinda, o sea, del restaurante Marinda. Está todavía ahí y lo he sacado por la cara, donde se ve Marinda, y por la parte de atrás, que es el símbolo de Chocolates Esquerra, que era quienes hacían también estos estuches de azúcar para los bares y restaurantes y demás. Bueno, continuamos. Pues Bar Katiuska. Bueno, es un bar de 1934. El bar de 1934, entonces es en la calle Dato 4, la abrió Gregorio Bombín, como pone ahí. Y bueno, este Bar Katiuska, ese logotipo con esas letras que vienen a ser pues una imitación del alfabeto ruso, pero que se lee Bar Katiuska, ese diseño lo hizo también Obdulio López Duralde, como no. Obdulio López Duralde además se empeñó incluso en hacer decoración en el interior. Parece ser que hubo unas vidrieras
en las cuales aparecían estos templos, estos como el Kremlin y demás, estas bóvedas bulbosas que les llaman, o acebolladas también. Pero parece que eso desapareció. Bueno, hay que decir que Obdulio López de Uralde, bueno, hay que decir que este nombre proviene de una opereta que se estrenó en 1931, que era Katiuska. La música era del maestro Donostierra, el guipuzcoano, Pablo Sorozábal. Entonces, Pablo Sorozábal tenía un hermano, que era Regino Sorozábal, que vivía en Vitoria, que era profesor de violonchelo, y que estaba casada con una tal Anuncia, y Obdulio López de Uralde estaba casado con una hermana de Anuncia, que era Victorina. Es decir, que Obdulio López de Uralde y Regino Sorozábal eran cuñados. Pero a su vez, ojo, eran cuñados nada más y nada menos que de Benicio Bujanda, el que fundó el bar Bujanda. O sea que va, bueno, una auténtica saga. Bueno, entonces el hecho es que, como deferencia también a su cuñado y por supuesto a Pablo Sorozábal, grandísimo músico por otra parte, pues le pusieron Bar Katiuska. Bar Katiuska que duró poco. Bueno, esta es una fotografía del interior, está publicada en la revista Celedón en 1934, con dos personas ahí en la barra. Hay que decir que este bar lo pusieron a todo trapo y que fue el primero que tuvo un letrero luminoso en toda la calle Dato, O sea, ninguna tontería. Este es otro anuncio de un programa de fiestas de 1932. Ahí se puede ver perfectamente como el carácter que le quiso dar a las letras, al grafismo, el bueno de Obdulio López de Uralde, que está aquí. Obdulio López de Uralde era grandísimo amante de los bares, de interminables tertulias en los bares en Iruña. Incluso tuvo un bar que se llamó Bar Lorechu, que estaba enfrente donde él vivía, donde hoy en día está, no, en la calle Florida, donde hoy en día está en la plazuela de América. Entonces, precisamente esta fotografía con su hija Vera López de Uralde, está sacado en la fachada de ese bar. Bueno, ¿qué pasó? Pues que Katiuska pues sonaba lo que sonaba, claro, efectivamente a ruso. No solamente eso, Katiuska se les llamaba a unos aviones que prestó Rusia, la Unión Soviética, al gobierno republicano de España. Eran unos bombarderos, se les llamaba Katiuska, con lo cual, bueno, pues Bar Alcázar, sin más, y ya está. Bar Alcázar, muchos años después, Gregorio Bombín en una entrevista decía que aquello hubo que cambiarlo. Ya dijo bastante, hubo que cambiarlo y ya está. Bueno, la postal, esta sí es postal, es la postal del Bar Alcázar, con una doble fotografía, una del exterior, con terraza, y otra del interior. Esta vez se ve más interior, esta vez sin camareros y sin nadie. Una preciosa postal. Bar Alcázar, diariamente mariscos. Hay que tener en cuenta que a pesar de que todo estaba racionado y demás, el marisco no estaba sujeto a racionamiento. Entonces el que se lo podía permitir, pues había marisco. Y no solamente eso, sino que Bombín en una ocasión me comentó a mí hace muchos años que el marisco que no se vendía durante el día se subastaba de noche. Entonces iba mucha gente a tomar café, a tomar vino, lo que fuera, y a participar en la subasta y después a ver si se llevaba pues, algo de marisco, unas quisquillas o algo caería para llevársela a casa. Una cosa curiosa. Esta es la fotografía de antes, pero bueno, más aumentada. Es de una fotografía familiar. Es la misma pero con otro tono, donde se ve perfectamente pues Bar Alcázar. Hay que decir que el Bar Alcázar fue, aunque mucha gente no recuerde, fue durante unos cuantos años sede oficial del Deportivo Alavés. Hasta 1951, en que el bar cerró, fue sede del Deportivo Alavés. En estos momentos, esto es lo que se puede ver, si veis ahí el mirador, el balcón de al lado y demás, pues esto es lo que hoy en día. Han cambiado hasta el portal de localización. Es CaixaBank de la calle Dato actual. Es la ubicación actual. Bueno, en 1951
cuando cerró este hombre, Gregorio Bombín, ya no era lo mismo con los nombres y se permitió el lujo de poner un bar, que estuvo también en la calle Ató, unos metros más adelante nada más, que era el Bar Dervis. Bar Dervis que duró pocos años, hasta 1958, que también tuvo algo que ver, al parecer, Obdulio López de Urelde, y que realmente es una continuación del Katiuska y del Alcázar, porque para hacer este bar se llevó toda la decoración y muchas más cosas, incluso lo que quedaba de las vidrieras se las llevó para este bar, que, como digo, pues cerró en 1958. Hoy en día, aquí, bueno, según estáis viendo a la izquierda, sería lo que sería la cafetería Río, que está cerrada también, pero sería la cafetería Río. Que hay un anuncio de Gregorio Bombín, mariscos al día, se puede que, bueno, la especialidad de la casa, el Dervis, nombre británico, que parece que eso ya en los años 50 ya no causaba espanto, no sé. Bueno, y llegamos a una cafetería que fue realmente la primera cafetería como tal, con ese nombre de cafetería, que se abrió en Vitoria. Se abrió el 19 de julio de 1957, estuvo las autoridades civiles, militares y eclesiásticas haciendo la bendición, o sea que tela. Bien, su dueño era el que fue futbolista del Deportivo Alavés. Hay mucha relación entre el Deportivo Alavés y los bares, como podéis ver. Juan Gorospe, que se puede decir que fue prácticamente la primera cafetería como tal. Estuvo abierta hasta 1966. Me decía esta mañana nuestra querida amiga Asun Gorospe que en esta cafetería conoció a su marido, a Juan Chuiza, porque Juan Chuiza era primo de Juan Gorospe. Entonces ahí le conociste. Y luego ya se fueron al Deportivo Alavés. Tenía que ser del Alavés. Estaba clarísimo. Muy bien. Bueno, luego este local, después de muchos años y tal, se transformó en, bueno, esta es una fotografía del archivo provincial, archivo de Álava, mejor dicho, de Alberto Schomer, donde se ve el letrero también luminoso de cafetería Napoli, en la calle San Prudencio. Ahí San Prudencio... Sí, eso es. ¿Esta es de sí, vale. Napoli. Aquí hay un anuncio muy bonito también de Celedón 1962, que yo no sé si es él, Juan Gorospe, el que está ahí, no es él. Me dice Asun que no es, así que no es. Pues será el que le toca para estar ahí en ese momento. La cafetería Napoli de Juan Gorospe. Con los años, muchos años después, se transformó en un pub Dickens, muy conocido en Vitoria también, y bueno, también tristemente conocido también porque el 20 de octubre de 1988 se declaró un incendio, se quemó, y fallecieron 3 camareros. Entonces, bueno, fue una verdadera tragedia. Bueno, ha tenido después diferentes nombres, Central, Acid Jazz, y se cerró como Molly Malone, que lo recordaréis perfectamente, a finales de septiembre de 2013. Bueno, continuamos. Este existe hoy en día, lo que pasa es que está muy cambiado. Este es el bar El 7, el comedor del bar El 7. Bueno, este bar es muy antiguo, empezó a funcionar, pero con otros nombres y con otra gente, en 1927, por lo menos. Quizá sea más antiguo, pero desde luego en 1927 ya está. Tuvo diferentes nombres, se llamó Bar Guría, se llamó Bar La Sonsierra, aunque luego había también otro restaurante, pero no tenía nada que ver. Después se llamó El Chato, porque el primer sitio que abrió de bar José Martínez Amurrio, El Chato, fue el bar El 7. Este era tío de Felipe Luzuriaga, el que luego abrió Felipe. O sea, un poquito para que poner en contexto dónde estaba. Bueno, pues El Chato, después de estar unos años, se marchó a la Plaza del Machete, donde tuvo ahí el bar El Chato, obviamente, y Felipe pues se fue a abrir su Felipe del Resbaladero. Bien, esta es una tarjeta postal
de 1960, bonita, me llama mucho sobre todo la atención los colgadores de ropa que había antiguamente para dejar los abrigos y demás, ¿no? Muy bonito. Bien, este es el reverso de esa postal. En cuchillería 7. Hay que tener en cuenta que el Vale 7, bueno, yo por lo menos tengo esa teoría, empezó siendo el Vale 7 porque la dirección de la cuchillería era número 7. Todos sabéis que hoy en día no es, desde hace muchos años es el 3, no es el 7, es el 3. Entonces, yo creo que esta es una fotografía de 1940, un anuncio de Vale 7 cuando tenía Victorio de Grijalva, cosechero de la Puebla de la Barca. Ahí todavía era número 7. En el nomenclator de 1970 ya aparece como 3, número 3. Y yo creo que quien lo cogió después, que fue José Luis Menoyo, era el yerno de este Victorio de Grijalva. Era el yerno, entonces se hizo cargo él del bar, y al poco tiempo yo creo que ya le puso el 7, aunque en este no viene la dirección. Mejor vino, el bar del deportista, ahí también íbamos, pues, por supuesto, muchísima gente de Alavés, teniendo en cuenta que José Luis Menoyo Pinedo fue durante muchos años directivo del Deportivo Alavés y siempre estuvo metido en el Deportivo Alavés. Bueno, aquí hay una fotografía del archivo de Álava, muy bonita también del bar El 7, de 1961, todavía aparece con el 7. Mi teoría es que luego al pasar a ser el número 3, por sobre del 7, pues ya no era. Entonces, yo creo que fue cuando empezó a aparecer, bueno, aquí este es el actual, pero empezó a haber alguna otra representación de un futbolista del Alavés, como no, con el número 7, ¿no? Yo creo que es la forma de empalmar una tradición de lo que era el 7, con lo que es el 7, el 7 del número de la calle, con el 7 del dorsal de un futbolista. Es mi teoría, Bueno, aquí hay otra postal. Esta postal, como veis, no es de ninguna, no se ve ningún bar. Es un dibujo de Mingote, perfectamente reconocible. Esto era donde se le tocara la gorda al vendedor de prensa. Esto es por Navidades. Bien, los autores del tomo sexto del catálogo lo han incluido porque en el reverso está sellado por el bar Benja. Y el bar Benja, de alguna manera, también para distinguir postales y demás, pues le echan el sello, y de alguna manera, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque para eso es un bar. Para eso es un bar que se abrió el 26 de junio de 1948 en la calle Ramiro Maeztu, que lo abrió Benjamín Andrés Gómez de Segura, nacido en Maeztu, igual que Asun Gorospe. Sí, señor. Vale, pues este hombre Benja pues vino de su pueblo, estuvo trabajando en Industrias Mendoza, en la cuadrilla de obras del ayuntamiento, etc., en varios sitios, y luego pues abrió en 1948 el bar, donde también participaban, por supuesto, su esposa Josefina González de Aspuru y su hijo Javier, Javier Andrés. Vale, el diseño, que ha sido, ahora ya no lo tiene, pero hemos sido durante muchísimos años, una especie de pergamino o algo así, es por supuesto de López de Uralde, que era muy amigo de Benjamín, de Benja, ¿no? Entonces, qué café, pues el más exquisito el de Benja. Hasta 1982 lo tuvo la familia y luego se han sucedido diferentes dueños. Desde 2000 han estado al frente Carlos Ramos y su mujer Ana, famosa por dar unas tortillas de patata legendarias, según la gente, y cerró, y tras unos meses cerró. En diciembre del año pasado, 2024, o sea, prácticamente cuando salió el libro, pues volvió a abrir otra vez, esta vez el hijo de estos, que es Josu. Bueno, esta es una tarjeta postal, muy bonita también, donde aparecen pues ya personas de carne y hueso, ¿no? Bueno, esto es una postal del bar Pacho. El bar Pacho en la calle Pintorería número 25. Sede de taurinos, de hecho se anunciaba en muchos sitios como museo, exposición taurina, gran exposición taurina, estaba repleto
de detalles taurinos, fotografías y carteles, algunos de ellos muy antiguos. Bueno, en esta postal vemos a Pachi Sagasteri. Bueno, hay que decir que el dueño, el que está en el medio, el señor de las gafas, es Pacho, que es Francisco Sagasteri, hijo de los dueños de Casa Paco de Mateo Moraza. O sea, es de la misma familia. Bien, entonces, aquí está en el centro, como digo, Pacho, a la izquierda se ve a Pachi Sagasteri y a la derecha a José Luis Sagasteri, que es el que me proporcionó estas informaciones, que no sé si está por ahí. Sí, encantado de saludarte, José Luis. Lo mismo. Gracias por venir. Gracias. Bueno, hay otra, más nutrida, en la barra del bar, que es José Luis Sagasteri. Está Pacho, segundo, Miguel Ángel Sagasteri, otro hermano, Ángeles Jiménez, la mujer de Pacho y la madre de los que estoy citando, y Pachi Sagasteri a la derecha. Aquí hay que citarlos como si fuera la alineación del Alavés. Bueno, era un sitio evidentemente taurino. Ahí más o menos por 1960 empezó con el tema de los tickets taurinos. La forma de que fuera más barata al final el abono para los toros en fiestas era ir poniendo dinero poco a poco durante el año, y cuando la gente iba a ir a tomarse unos vinos o lo que fuera, también era restaurante, ojo, pues se iba llevando, daba un dinero, se llevaba al resguardo, el ticket, y pues al final pues le salía más barato, o incluso hacían cuentas si faltaba algo, o se devolvía si es que había puesto de más, según con el precio que salía el abono. Eso también se hizo durante muchos años en el bar Mujanda. Esta es otra postal de Francisco Sagasteri, bar Pacho. En 1962 les desea felices fiestas, suerte, vista y al toro en la temporada de 1962. Muy taurino, como era Pacho, ¿no? Francisco Sagasteri Gómez. Bueno, este es Francisco Sagasteri, que yo no lo sabía, pero José Luis me puso en la pista de esto. Está publicado en la revista Cedeón de 2002. Este hombre tenía muchísima afición taurina y de hecho de joven pues, participó en alguna novillada y cosas de estas. Bueno, tiene un pasodoble dedicado a él que se llama Tabernerito. Para tabernero, como tenía el bar Pacho, pero Tabernerito. Ojo, porque la letra es de Venancio del Val y la música de Luis Aramburu. Ninguna tontería. Bueno, aquí esta es una fotografía muy mala, pero bueno, es lo único que... porque todo eso está totalmente cambiado, de la pintorería número 25. Ahí es el letrero que no se lee, pero ahí estaba Bar Pacho. Bueno, esto es un anuncio que hay en el Norte Express de 1967. Hizo que se ponga en conocimiento de los señores abonados del Bar Pacho que dicho establecimiento cierra sus cuentas de abono el día 19 del corriente mes. Esto era en julio, me parece ya. Y entonces, bueno, diciendo que había que ir ya a canjear por el abono o a pagar lo que faltara todavía de pagar. Este es un ticket. Hablamos de los tickets de los toros, este es un ticket facilitado por José Luis Sagasteri, como no. Este concretamente era de 5 pesetas. Lo sabía hasta de 50, creo. Que era pues para la gente más pudiera, que en ese momento tenía más pasta en el bolsillo para dejarlo. Con el sello de Bar Pacho, y esto luego se canjeaba por el abono de los toros en fiestas de Vitoria. Bueno, es un bar que funcionó de 1955 a 1975 más o menos. Importante, además de ser un sitio eminentemente taurino, fue la primera sede del Club de Montaña Gasteiz, cuidado. Fue la primera sede que tuvo y donde se fundó, donde hicieron sus primeros pasos el Club de Montaña Gasteiz. Bueno, esto es una foto de Arqué, que es una postal. La verdad es que la fotografía no es muy buena, pero yo he localizado otra fotografía que es casi, yo creo que es la misma, que se ve algo mejor. Este bar es Los Arcos del Rey, una fotografía de 1960. Vale, en 1964, José Mari, como todo el mundo le llamaba Mari Angulo, y su mujer Carmen García, Mari y Carmen, eran muy conocidos. Abrieron Los Arcos del Rey, que estaba en el Portal del Rey, un bar tipo mesón antiguo con un pequeño comedor al que se accedía bajo 2 arcos, que se pueden vislumbrar
que los vamos a ver ahora. Regentaron el bar hasta 1995, nada más y nada menos. Bien, esta es la vuelta de la postal. Especialidad de cocina regional, champiñón a la bordelesa y mariscos en barra. Portal del Rey 2. Hay que decir que este matrimonio, Mari Angulo y Carmen García, se conocieron trabajando en el bar Ardúa, que estaba en la calle Rioja, lo que hoy en día es el Rincón de Luis Mari. Se conocieron ahí. Él era hijo de los dueños y ella, pues parece que trabajaba ahí. El caso es que se conocieron y se casaron y se fueron, antes de abrir los Arcos del Rey, para contar un poco la historia, se abrieron un bar, el bar Moca, parece ser que era su especialidad. Es una fotografía de arqueo del Archivo Municipal. Y esto estaba en la calle Esperanza, número 1. Es decir, hoy en día hay una casa de nueva edificación. En esta casa nació Amadeo García de Salazar, al que antes hemos visto en caricatura. Bueno, pues este era el primer bar que abrieron, lo abrieron en 1960, y ya digo que en 1964 se marcharon a los Arcos del Rey. Este es un anuncio de Celedón 74. Y esta es una fotografía, yo creo que es la misma, pero gracias a Chema Angulo, hijo de los dueños, y a Manu Vázquez, primo, que es hijo de los del Teide, y eran sus primos. Entonces, se ve perfectamente los dos arcos que daban entrada al comedor y la barra, que recordaréis muchísimo, pero yo lo recuerdo perfectamente, vamos. Y este era el comedor. Bueno, hay que decir que José María Angulo era hermano de Puy Angulo, que era la mujer de Manolo Vázquez del Teide. ¿Vale? Son muchos datos, pero bueno. Y esto es lo que hay hoy en día. Bueno, se llamó El Sojo, La Presumida, tuvo varios nombres, y desde junio del año pasado se llama Arcúa, de Arcos del Rey, pero bueno, Arcúa en singular y en euskera. Vale. Luego aquí hay una postal muy curiosa, porque es un bar muy poco conocido, yo creo, o que da lugar a confusión. Bueno, este es el bar americano. El bar americano estaba en la calle Olaguibel. Eso es la calle Olaguibel, en la misma acera donde estaba la Victoria hace muchos años. Y esta postal, magnífica, bueno, pues, o que será una boda o un bautizo, o no sé qué será, bueno, el caso es que hay un buen número de gente, pues estaba, como digo, este es un anuncio de 0258 en la calle Olaguibel 12. Bueno, este bar había sido bar desde 1936 más o menos, hasta que el 1 de enero de 1941 se hizo cargo del bar Gerardo Julio Poncela Ruiz de Arencho. Gerardo Julio Poncela, que es el que llevó el bar hasta 1970, y que era el padre de Gerardo Poncela y de Julio Poncela, los famosos judocas vitorianos. Entonces, como él se llamaba Gerardo Julio, pues uno se llamaba Gerardo y el otro Julio. Bueno, tenía también el ambiente taurino y de hecho tenía unas pinturas, parece ser, de Carlos Saez de Tejada, nada más y nada menos, pero como no se ha conservado en la de, al menos yo, no me ha llegado absolutamente nada. Bien, en esta calle Olaguibel número 12, esta es una fotografía. ¿Dónde estaba el bar americano? Una nevada importante. La esquina con la calle Fueros, para que situéis perfectamente dónde estaba el bar. Bueno, pues en este bar, en este número mismo, número 12, eso sí, no confundir con el bar América. A veces se confunde el bar americano que estuvo con el bar América. El bar América, esto es una fotografía del Archivo Municipal de Arque, en la calle Santiago, que allí sigue, pero que lleva un montón de años cerrado. El bar América no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, esto es una foto actual de lo que hay hoy en día. Como veis, lo que era el bar americano hoy en día está ocupado por el Club Clover, es decir, que de alguna manera ha vuelto a la hostelería. Y el de Alau, que es también el número 12, esa tienda con bastante luminosidad, era La Andresa. La Andresa, que era un bar y restaurante. Y esta es una magnífica postal que aparece aquí del restaurante La Andresa. Es una fotografía, es una postal más o menos de 1945.
Aquí hay una fotografía en Fotograma, del archivo de Álava, donde aparecen dos personas ahí, justo pues en la entrada, donde pone La Andresa. Buscando material de este lugar, con este anuncio, de La Andresa, con caricatura incluida, va al restaurante La Andresa, con la nivel 12, caricatura de Hobby, de Julián Ortiz de Viñaspre, que además era uno de los que editaban la revista 11 en este año, en este caso de 1952. Esto es La Andresa. No sé si se parecería o no se parecía. Sí parece ser que, bueno, lo que sí es seguro es que se llamaba Andresa García López de Uralde, no creo que tenga nada que ver con orgullo, y que era una grandísima cocinera, eso sí. Y vamos con el Trafalgar. El Trafalgar que bueno, pues hoy es el último de los que vamos a ver hoy en día, esta charla, que además, como bien sabéis, todavía funciona. Bueno, esto es la tarjeta postal, en la que se ve perfectamente la herrería, se ve el palacio que tanta guerra está dando porque, en fin, pertenece a Tánger y no lo arreglan o no lo acaban de arreglar, y todo ese tipo de cuestiones. Ahí está precisamente una sociedad que hace poco tiempo estuve comiendo, Sociedad Navarra, que seguramente conoceréis muchos de vosotros. Bueno, Trafalgar sabéis que se llama por el reloj que hay a lo alto del palacio, por lo que queda de él. Bueno, dicen que era un reloj que parece ser que se lo quitó el almirante de Álava, que era tío del general Álava, a unos ingleses en alguna batalla naval. No sería en Trafalgar, porque en Trafalgar se las dieron muy de aquella manera. De hecho fue apresado como para decir mangarles a los ingleses que bueno son el reloj del barco. Sería de alguna otra batalla. De ahí viene el nombre. La leyenda es esa, pero evidentemente no es de Trafalgar. Aquí hay otra postal donde pone además cocina típica del país. Y en este otro bonito anuncio, también de febrero de 1956, Trafalgar, cocina típica del país, con parle francés y English spoken. O sea que muy bien. Bueno, hay que decir que el bar Trafalgar lo abrieron en 1958 Luis Mari Puelles y José Luis Iñares. Luis Mari Puelles luego a los 2 o 3 años se marchó al bar de la estación de autobuses, y Luis Mari Puelles es el que dio nombre al rincón de Luis Mari, que todos conocéis. Vale, entonces se quedó ahí, en el barco, en el Trafalgar, en el bar, José Luis Iñares y su mujer, Carmen Filloy, que todo el mundo le llamaba Carmina, famosísima por sus fritos que eran verdaderamente elegantes. Luego ha tenido diferentes dueños, entre ellos una excelente cocinera, Marisol Ortiz Zárate, que es la hermana de la escritora, Isabel Ortiz Zárate, hermana de la escritora Marisol Ortiz Zárate. Y este bar echó la persiana en 2020, consecuencia de la pandemia, en plena pandemia. Volvió a abrir en octubre de 2023, perdón, y ahí continúa. Aquí hay otro anuncio de fin de año, 1959, del bar Trafalgar, feliz año nuevo. Este es el aspecto que tenía en 2014, con la anterior gerencia, antes de la pandemia. Hay que decir que el edificio, o sea, el local ha tenido importantes reformas, concretamente pues ha desaparecido lo que era el comedor que había en una parte a mano derecha de la entrada. Y más o menos esto es todo lo que os quería comentar. Yo, como he hablado mucho de Odilo López de Uralde, pues me he permitido poner este grabado que él dibujó para un libro de Goya Altuve, Elogios de los potistas, que entonces era como se les llamaba, los poteadores. Es de 1948 o 1949, donde se ve pues una escena de casca. Y siempre termino todo este tipo de charlas con una fotografía del archivo de Álava, que es este. ¿Por qué? Pues porque hay que despedirlo de alguna manera, y a mí me gusta esta fotografía. No es de ninguna postal ni nada, es toda esta gente que parece que nos están mirando a los que estáis mirando, ¿no? Como diciendo qué pasa, ¿no? En pleno poteo. Este es el bar Pacho, el bar
Casa Paco, familiar del padre de Pacho Sagasteri, y lo que veis ahí se ve, pero un poco nada más, unos magníficos azulejos de la Barra, por supuesto, cómo no, eran de Julio López de Uralde. Sin más, yo no tengo nada más que contaros. Si queréis preguntar alguna cosa o comentar, porque seguramente que alguno de vosotros tendréis más datos que yo de alguna de estas cuestiones, pues todavía tenemos un pequeño margen de tiempo, ¿no, Jesús? ¿Cómo vas tú? Sí, todavía sí. Primero un aplauso. Morilla y Sandala. Bueno, como hemos comentado y como ha dicho Eduardo, si tenéis alguna pregunta, por favor, levantar la mano y Eduardo aquí está, lo tenemos aquí para... Venga, lo único, por una cuestión de protocolo, porque tenemos la suerte de contar con Eloy González Gavilán, que está grabando la sesión. Vale. Por eso... Cuando has dicho el bar Lorecho, ¿no estaba en...? El bar Lorecho de Arroniz. Era en la calle San Antonio. Donde hoy en día está el Perrecheco. Claro, pero es que creo, te había oído como que estaba en la calle Florida. Sí, es que era otro bar distinto, no tiene nada que ver. Okay. De hecho, ni coincidieron en el tiempo. El bar Lorecho era de la familia Arroniz. Gracias. Y el bar Lorecho, años anteriores, era de... Vale, gracias. Vamos a ver, ¿quién de vosotros tiene...? No os quedéis con ninguna inquietud, ¿eh? Eso es malísimo, ¿no? Vamos a ver, oye, una pregunta. Cuando estaban en el Trafalgar, Luis Mari y el otro compañero, y se deshizo la unión esa, ¿no es que les tocó la lotería y Luis Mari es cuando puso ya el negocio de verdad? Correcto, les tocó la lotería, sí señor. Y se marchó, como he dicho, se hizo cargo del bar, de la estación de autobuses de la calle Francia. Poner en contexto. Así es. En autobuses tenía anteriormente el bar Bernardo Alegría. Alegría Velacosco, sí señor. Sí. Que fue el que lo inauguró cuando se abrió la estación. Esto es una pena que no tengamos postales de la estación de autobuses vieja porque sería bonito. Los coleccionistas ya ven a ir buscando algo por ahí de la estación. Pancho, ahora te doy. Yo creo que habría que abrir una cátedra universitaria para esta. Sí, bueno, primero darte la enhorabuena por todo el trabajo enciclopédico que has realizado, que supone muchas horas. Y bueno, algunos comentarios sobre las cosas que has ido exponiendo. En cuanto al Trafalgar, Trafalgar es por error de nombre, porque la lápida que había arriba, que por cierto se desprendió y falta la mitad, hablaba de 1797 o 95, porque falta parte de la fecha. Y la batalla de Trafalgar fue en 1805. Por eso digo, una otra batalla referente con los ingleses, posiblemente en las costas de Galicia, en la que intervino Ignacio de Álava, tío de nuestro general. Anterior o posterior, pero desde luego en Trafalgar va a ser que no. Lo evidente, ¿no? Luego del Napoli me ha recordado que en el Napoli al fondo había allí una ventana secreta que conectaba con la sociedad gastronómica Zaldibarcho, y que algunas veces los socios de Zaldibarcho, en lugar de cocinar como debe de ser en una sociedad gastronómica, usaban esa ventanilla con doble puerta, una a cada lado, para pasarse raciones de un sitio al otro. Y más que comida. Parece ser que ya son buenos que lo han conocido de primera mano, me parece, ¿no? Del Marinda, que se ha hablado a Pilar López de Alcaute, es curioso porque era cuñada de uno que fue gerente de esta casa, de Rafael Porta Fonol, que era un catalán que estaba casado precisamente con una hermana del Marinda, también otra López de Alcaute, claro, ¿no? Y bueno, esos son comentarios que salen de la fotografía que ha salido del Fermat, y a mí no me ha convencido que esté en ese tramo, que estaba en ese tramo de la calle San Prudencio. Para mí estaba en el otro tramo de San Prudencio, entre Dato y San Antonio, pero no estoy seguro. No. Era ese mismo sitio. Sí, vamos, además es que está, quiero decir, bueno, aparte de que yo he conocido la cafetería Feldman, Yo conocido la cafetería Feldman, y estaba donde hemos comentado,
Y además de eso, bueno, es perfectamente contrastable con los libros de matrícula por la numeración de lo que hay. Nada más, gracias. Vale, gracias a ti. Vale. Oye, Eduardo, este señor ha citado, me alegro, a Bernardo Alegría, era primo de mi padre, y era de la saga de Val Alegría. Yo encontré hace poco tiempo una foto, yo soy la ondarra de la familia, soy de una familia mayor, vieja, soy un vestigio, un pequeño vestigio, ¿no? Y entonces debía haber el de Val Alegría, pero no el de la Cuesta, sino el de la calle Fueros, ¿no? Postas. Y voy a ver si mañana te doy la foto del Rata. Vale. Era tío abuelo mío. Bueno, es que Bernardo Alegría, era Bernardo, ¿no? Bernardo, sí. Bernardo Alegría, todos le conocían como el Rata. De hecho, la canción de Tomás Acepas dice desde el Rata al Tropical, que eran dos bares que estaban en esa misma zona. El Rata se refería al pariente de nuestro buen amigo Pinto. Tío abuelo, yo no lo conocía. De la Guardia. ¿Alguna pregunta más? Venga, tenemos todavía un poquito de tiempo, si queréis. Bueno, pues si no, no se me ocurre otra cosa mejor para cerrar la tarde que darle otro fuerte aplauso. Yo en cualquier caso lo que quería era que saludarais a... Antes he hablado de los coleccionistas, he citado sus nombres, que están ahí al fondo, que realmente son los que han dado el pie para esta charla y para muchas más que se podrían hacer. Pues otro abrazo para ellos, poneros de pie. Berriro mila esker gurekin egoteagatik, arratsalde honetan, Eduardo Bayerekin egoteagatik, eta Gabon guztioi. Buenas noches a todos.